Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hogar. En esta ocasión me acompaña nuevamente Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya un poquito cansada, la verdad. Tengo mucho sueño. Estamos grabando de noche, amigos. Estamos grabando de noche hoy porque, como saben, tenemos una bebecita y tenemos que esperar a que se duerma para poder grabar. Entonces, pues ya teníamos tiempo que nos tocaba estar a los dos, Un ¿va? par de episodios ahí que... Tres episodios donde nos había tocado estar con diferente persona y estuvieron bien padre. Sí, sí, sí. Tuvimos un especial del Día de las Madres. Todavía estamos en el mes de las madres, así que todavía puedes ir a verlo. Ahorita con el de... el del duelo también nos estuvo acompañando Ajá. Liz. Liz Y Badía. ahorita con el episodio acerca de la música en general, música secular y música cristiana. Si Sí, quieren saber a qué nos referimos, vayan y vean el episodio anterior así es. para que puedan saber la definición de ambas, ¿no? Y cómo es que uno es juzgado por escuchar una u otra o por llamarlas de esa forma. Entonces vayan a ver ese episodio. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Ale? Vamos a hablar acerca de la oración, vamos a hablar. Muy bien, pues puedes empezar tú. Ok. A ver. Bueno, para todas las personas ahí, eh, sabemos que más de alguna persona, hey, pero no han citado la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Juan, su capítulo 4 y versículo 20. Dice así: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta es una plática que tuvo una mujer samaritana con Jesús. Y Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta mujer se preguntaba qué tan importante era el lugar donde se estaba adorando, porque sus antepasados lo hacían en cierto lugar, pero ella había escuchado que no era ese el lugar el indicado. Y Jesús, parafraseando y resumiendo, le dice, es que realmente no es el lugar, sino la intención de tu corazón y realmente que haya una adoración genuina delante de Dios. Entonces, para empezar este tema, nosotros queremos definirte qué es la adoración. La adoración dice que es una reverencia o el rendirle culto a algo. Nosotros pensamos que adorar a es postrarte y, o sea, hacer una reverencia de ese tipo, pues. Entonces, no porque muchas veces adoras tu trabajo y no te la vas a pasar hincado ante tu oficina, sino que dedicas el tiempo en exceso, tiempo que deberías dedicarle a tu familia, se lo dedicas más a tu trabajo, tiempo que deberías dedicarle a Dios, lo dedicas más en tu trabajo. Otras personas tal vez no es con el trabajo, puede ser que sea en una relación, tal vez pasas excesivamente mucho tiempo con esa persona, dependes de esa persona. Si tu relación está bien con esa persona, pues tú vas a estar bien, pero si tu relación está mal, valga la redundancia, vas a estar mal. Entonces, puede ser que también adores alguna banda, algún artista.
Es que yo creo que hay tantas cosas que adorar, o sea, el ser humano nació, o sea, Dios nos creó al ser Para humano adorar, para adorar, o sea, es una característica, es algo que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros, esa necesidad de de adorar. adorar. Entonces, muchas veces cometemos el error de adorar lo equivocado. ¿Qué puedes adorar? Puedes adorar, como decías tú, tu trabajo, una relación, tu familia, tú si tienes un negocio, tu apariencia Las redes física, las sociales. redes A ti sociales, mismo, porque a ti mismo. dependes muchas veces de los comentarios que una persona te Ujú. haga, de Sí, que si por subís una foto, cuántos likes cuántos tiene, likes, cuántos me cuántas vistas encanta, tiene tu cuántos estado. me importa, y si no le importas, si nadie te pone ahí que no le importas, entonces a veces nos adoramos a nosotros Sí. mismos. La vanidad, que no solo se da en mujeres, también hoy en Ujú. día hay hombres que son muy vanidosos. Entonces, adorar no solo es rendirle culto a, sino también como ese tipo de personas que dicen, ay, es que mi hijo es mi adoración. Mm. Ay, es que si le pasa esto a tal A mi mamá, a mi mi mamá, mi papá. papá, yo no sé qué haría. Y son lugares en nuestro corazón que si está en el primer lugar, no es el lugar adecuado, puesto que el primer lugar de nuestro corazón es Dios. Sí. Yo creo que adorar también cuando hablamos acerca de Dios, va más allá de esto, sino que es reconocer, es declarar las virtudes de Dios. A mí me impacta mucho una alabanza de Marcos Brunet, donde en una parte de ministración o de algo espontáneo, él dice que la virtud que tú le reconoces a Dios, eso es lo que viene sobre tu vida. Si tú dices que tienes un Dios grande, Sí, sí, sus sí. maravillas vienen sobre ti. Si tú dices que es un Padre eterno, su paternidad viene sobre ti. Sí. Entonces es muy bonito cuando tú adoras y le dices, Dios, cuán asombroso. Es una de las virtudes de Dios. Cuán asombroso es, cuán hermoso es, cuán amoroso es, cuán compasivo, cuán misericordioso. O sea, son tantas cosas que podemos reconocer de Dios, tantas virtudes que Él tiene, pero es necesario conocer a ese Dios para poder adorarle. Entonces, eso es lo que muchas veces a nosotros nos falla o es por eso que se nos dificulta adorar, porque tienes en tu mente que o esa es tu costumbre o lo que conoces que es la adoración, una canción lenta después de las de alabanza en la iglesia, pues cuando tienen un itinerario de que una canción de alabanza es una que aplaudes, que saltas y que haces de todo. Que es Y más la, meneada. Ajá, y las lentas, como que, ay, es donde tengo que cerrar mis ojos, tengo que levantar mis manos y voy a adorar. O sea, tenemos ese concepto de que una canción lenta es adoración, pero la Ujú. adoración va más allá, o sea, es reconocer quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho, porque Dios ciertamente primero te salvó, pero también Dios te creó, te predestinó para algo, o sea, Dios te dio un propósito y cuando nosotros le adoramos estamos cumpliendo con ese propósito que Dios puso sobre tu vida, porque ciertamente Dios nos llamó para adorarlo, o sea, Dios nos creó para adoración Ujú. suya y es necesario que le adoremos, pues por cuanto... Y el versículo que leímos dice, verdaderos adoradores en espíritu y Y en en verdad, porque verdad, cuando hay una adoración que realmente hace que la presencia de Dios descienda sobre nosotros, nuestro espíritu y el de Dios se llega a ser uno conectan. solo. Entonces ahí es donde se cumple que es una adoración en espíritu. Y cuando dice en verdad, es con nuestro estilo de vida. Es decir, que lo que yo soy delante de la presencia de Dios, también lo sea en el momento en que no estoy en intimidad con Dios, en el momento en que yo me encuentre en mi trabajo, en el momento en que yo esté en mi casa,
que yo esté con mis amigos, que yo tal vez esté de viaje y esté con personas que no me conocen. O sea, que haya una transparencia, una integridad en mi vida y que no sea solo un disfraz. Hey, voy a ir a la iglesia, me toca que adorar, ok, tomo mi disfraz de adoración. No, o sea, que sea una adoración de verdad, pues, o sea. Genuina en tu corazón, porque ciertamente la adoración es una actitud de tu corazón. ¿Por qué adoras? Por agradecimiento, o sea, porque Dios ha hecho tantas maravillas en nuestra vida. Yo creo que desde el hecho de que puedes en la mañana hacer esto, desde que puedes abrir tus ojos, desde que puedes caminar, dirigirte, hacer todas sus actividades en el día. O sea, es algo para que nosotros vivamos agradecidos con Dios y es por eso que nosotros le adoramos. Somos esclavos por amor. Exactamente. En resumen, en resumen, eso es lo que somos. Y yo creo que hacer esto no siempre, fíjate, no siempre es un sacrificio adorar, porque hay momentos en los que estás tan agradecido porque me dieron el trabajo que es un deleite. necesitaba. Ajá, porque pude comprar el carro del año que tanto deseaba, porque tengo una hija hermosa y un esposo que me ama y todo. O sea, yo estoy agradecido con Dios y en ese momento dices tú, o sea, es fácil adorarte pues porque estoy agradecida, pero ¿dónde la adoración se convierte en sacrificio? Cuando estás pasando por una dificultad, cuando está siendo probada tu fe, cuando estás en algo que en ese momento en que no es fácil tragar, o sea, en esos momentos es cuando la adoración se convierte en un sacrificio. Pero no quiere decir que porque es un sacrificio no es algo que lo estás haciendo de corazón. Entonces es por eso que es necesario cuando yo me dispongo a adorar, es necesario saber por qué estoy adorando, qué es lo que Dios va a hacer en medio de mi adoración, porque en medio de la adoración pueden ocurrir tantas cosas como ser sanado, como ser liberado y como decías tú... o cambiar una situación como el ejemplo de Job, si te das cuenta. Job en todo tiempo adoró a Dios. Dice la Biblia que él dijo, Dios dio y Dios quitó. Entonces, con él podemos ver de que él, bueno, no dice que entonó una alabanza. Él dice que vino y que más bien bendijo a Dios, pues, o sea, en ningún momento salió una palabra de queja, y a lo mejor de ni siquiera negación. estaba cantando, simplemente adoró con sus su palabras, actitud, exactamente, con su fe y su confianza, en su Dios. Entonces, no se trata de cantar, de tocar un instrumento. Eso es algo que si bien podríamos decir que es un plus. Una de las manifestaciones de la oración podría ser el cantar, el tocar un instrumento. Porque, o sea, si bien es cierto... una manera de... Porque si bien es cierto, podemos adorar de diferentes formas, pero si a ti, por ejemplo, que se te da cantar y se te da tocar una guitarra, o sea, pues qué bonito, pero no es mi caso. Entonces yo no puedo decir de que, entonces yo no sé adorar, entonces yo no voy a adorar a Dios porque yo no sé tocar esa guitarra, yo no sé cantar. Pero tal vez puedes adorar a Dios con una ofrenda. Exactamente. Haciendo un espacio para orar. O con esas palabras que te digo o sea, de reconocimiento de quién es Dios, porque en realidad eso es adorar, o sea, reconocer quién es Dios. Sí, y entre los puntos en los cuales... vamos a hablar de la adoración. Uno de ellos es que nosotros tengamos una adoración genuina delante de Dios. Que sea una adoración auténtica. Que no sea para impresionar a la iglesia, a tus pastores, a tus líderes, sino que realmente lo único que te importe es atraer el corazón de Dios, que su presencia pueda descender sobre cada uno de nosotros y que el pueblo sea ministrado. Otra de las características que podemos mencionar de la adoración es que realmente nosotros adoremos a un Dios
verdadero. ¿Y a qué me refiero a un Dios verdadero? Al Dios que dice la Biblia, porque muchas veces nosotros tendemos a crear dioses en nuestra mente. ¿Y de qué manera? Tal vez diciendo, bueno, es que yo creo que Dios es muy bueno, pero mm, por lo bueno que es y lo amoroso que es, no va a castigarme si me porto mal. No existirá un infierno al momento de que yo muera, porque Dios es amor y Dios me va a rescatar de eso. Entonces, la Biblia nos enseña otra cosa, o sea, que sí es cierto, Él es amor, pero también dice que Él es fuego consumidor. Entonces, otra característica de la adoración es que realmente tú estés consciente de lo que estés cantando. O sea, si tú le estás cantando a Dios que es grande, pero al momento de dejar de adorar o al momento en que llegas a tu casa y miras la magnitud del problema, se te va a olvidar que hace un momento le estabas cantando a Dios que es grande. Si llegaste a tu casa y de repente a algún familiar o alguno de los que están ahí cerca contigo empieza a tener una enfermedad, pero le estabas cantando a Dios que Él es un Dios soberano. Entonces, tal vez recurrimos al médico y se nos olvida lo que le estábamos cantando. Entonces, es muy importante lo que nosotros hacemos en medio de la adoración. No es simplemente cantar, no es simplemente decir un montón de palabras. Otra de las características de la adoración es que nosotros podamos practicar nuestra manera de adorar, que sea también práctica, que yo saliendo de la iglesia también siga siendo el mismo que soy delante de la presencia de Dios, y no alguien que viene y se pone una máscara, o alguien que trata de fingir ser en un lugar, como dice la palabra, ser luz afuera y sos tiniebla en tu casa. Entonces, la adoración es muy importante. Si nosotros como iglesia supiéramos qué tan importante es la adoración, tal vez le prestaríamos un poco más de atención. Dice que para poder derribar los muros de Jericó, ¿a quiénes fueron los que pusieron al frente? A los músicos. Entonces, la música a través de la adoración es tan, pero tan poderosa, como lo puedes ver cuando estás viendo la película de Rocky. Oye, al revés, me quedé pensando, la adoración a través de la música. ¿Cómo dije yo? La música a través de la adoración. Eso Me mero, quedé. perdón. Sí, como cuando miras la película de Rocky, ¿sí o no te inspira cuando él va en el momento en que va corriendo y un montón de niños lo empiezan a seguir y la canción, o sea, te transmite algo, pero así como te puede transmitir algo positivo, también te puede transmitir algo negativo, y es ahí la importancia que nosotros tenemos que tener al momento de cuando vamos a subir a un altar. O sea, que nuestra vida esté recta delante de Dios, que nuestro corazón esté a cuentas con Él. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay en un momento en el cual se le está cantando, que se le está adorando, que podríamos decir que se entra en un éxtasis musical. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se le llama a dopamina, a la hormona del placer, eso mismo experimenta el músico en un momento en que llegas a, ¿cómo decírtelo? Como llegar a explotar en medio de la música, un clímax. Entonces, cuando sucede eso, se abren los cielos y la presencia de Dios desciende sobre el pueblo y el pueblo es ministrado, y es ahí donde pueda decir alguien, yo llegué con cierta carga y ahora que salgo de la iglesia llevo paz en mi corazón. Pero también puede ser lo contrario. Si como ministro de alabanza no tenemos una vida conforme a Dios,
así como teniendo una vida de santidad vas a ministrar el reino de Dios, también si llevas una vida de pecado, vas a transferirle los pecados al pueblo. Y aquella persona que tal vez no tenía por costumbre mentir, ahora le dio por mentir. ¿Por qué? Porque el ministro de alabanza le daba por mentir. Y no solo ministros de alabanza, predicadores, aquellas personas que oran, porque nosotros impartimos según nuestra vida. Porque una cosa es que, por ejemplo, un predicador, o sea, su sermón puede ser muy bueno, pero ¿qué tal su vida espiritual? Entonces es algo muy delicado. Y yo ponía un ejemplo de una chica que le dice a su papá: papá, quiero que me lleves a una iglesia. Y era un hogar cristiano, ¿va? Y le dice el papá: mija, pero... ¿A una iglesia? A una fiesta. Es que ya me sé la historia. Quiero que me lleves a una fiesta. Y el papá, muy extrañado, le dice: mija, pero tú sabes que nosotros somos cristianos, ¿va? Papá, es que quiero ir a esa fiesta, o sea... Y el papá ya le había explicado. Y le dice: va, está bueno, te voy a dar permiso, pero con una condición. Fíjate que ahorita necesito ir a traer unas cosas a mi trabajo. Vamos y te paso dejando. Pues la chica se alistó y todo. Y le dice: mira, voy a necesitar que me acompañes porque necesito sacar unas cosas de la bodega. Pero como solo estamos tú y yo en la empresa, no quisiera dejarte sola. Se me hace muy peligroso. Entonces, viene ella, la acompaña, pues en la bodega había mucho polvo, telaraña, qué sé yo. Y entra a la bodega, le ayuda a su papá, en fin, tienen que hacer a lo que el papá iba. Y se da cuenta que cuando ya pues salen de la empresa, al momento de que entra al carro y pues en un momento... qué sé yo, para pintarse o darse un retoque, la chica se da cuenta de que está sucia. Y le dice: papá, ya no quiero ir a la fiesta. ¿Y por qué? Le dice: es que me ensucié, le dice. Entonces viene el papá y le dice: ahora quiero que entendas por qué es que no vas a ir a la fiesta. Porque de una u otra manera te vas a contaminar. Entonces nuestra vida como ministros de alabanza es muy delicada, porque si nosotros no estamos bien con Dios, lo que podemos estarle ministrando al pueblo puede hacer que no sea la presencia de Dios. Porque muchas veces alguien piensa que por el simple hecho de llorar en una canción, en medio de una alabanza, piensa que es ministrado. No, o sea... puede ser que la música fue la que tocó tus sentimientos y que tal vez te hizo recordar a algún momento triste de tu vida, pero no es porque seas ministrado. Entonces, puede ser que esté la duda de que diga esta persona: bueno, ¿y cómo voy a saber que estoy llorando porque Dios me está tocando? Cuando realmente sepas que hay cambios en tu vida y que Dios está en ese momento quebrantando tu corazón y tal vez haciéndote recordar el que eras, pero el que ahora sos en Cristo, y que cada día Él nos va a perfeccionar. Entonces, la adoración no es cualquier cosa. O sea, podemos ser sanos en medio en medio de la adoración. Podemos ser liberados de cadenas, de maldiciones generacionales. Tal vez traías una deuda, veniste a la iglesia, decidiste adorarle a Dios, y al llegar a tu casa de repente te hablan del banco y te dicen que ya no le debes nada. Claro que es posible en medio de una adoración y un corazón dispuesto a adorarle a Dios. Y fíjate, el motivo por el cual estas cosas pueden ocurrir en medio de la oración, como tú comentas, lo que es sanidades, milagros, liberación, todo esto puede ocurrir porque cuando nosotros adoramos, estamos automáticamente haciendo que el reino de Dios, que el cielo descienda sobre la tierra, sobre el lugar en el que nosotros estamos. Entonces, en ese momento, la tierra y el cielo vienen a ser uno.
¿Por qué? Porque Dios habita donde se le adora en espíritu y en verdad. Entonces, si nosotros adoramos de esta forma, vamos a empezar a ver todo lo que ocurre en el cielo. O sea, porque yo creo que eso es lo único que vamos a hacer igual en el cielo. O sea, si a ti te cuesta adorar 15, 20, 30 minutos, no sé en tu iglesia cuánto tiempo sea la adoración. Si a ti te cuesta eso, entonces te va a costar más estar en el cielo, porque la palabra dice que, o sea, vamos a adorar eternamente. Yo Entonces, pienso que ahí ya ni se va a predicar. no, o sea, va a ser constantemente estar adorando santo, 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 Santo. santo, como hacen los ángeles. Entonces, vuelvo a lo mismo, si a ti te cuesta adorar 15, 20, 30 minutos, una hora, ¿cómo le vas a hacer toda una eternidad? O sea, ¿no? Y me recordaste a ese pasaje donde le dicen los discípulos a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Y él les dice, cuando oren, digan así, oren así. Y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando nosotros adoramos, la voluntad que se hace en el reino se viene a cumplir a la tierra a través de nuestra adoración. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando viene la voluntad de Dios a la tierra? Empiezan a suceder milagros, empiezan a suceder sanidades, prodigios y maravillas. Entonces, nosotros somos, podríamos decirlo, lo responsable de que la gloria de Dios se manifieste sobre la tierra. Exacto. ¿A través de qué? De nuestra adoración. Entonces, alguien podría decir, es que tal vez podría sonar muy cuadrado el venir y tratar de cuidar nuestra vida espiritual, pero yo quisiera recordar que el rey Saúl dice que era atormentado por espíritus. Y David, con el simple hecho, bueno, no voy a decir simple. no tan simple, pero con tocar el arpa, dice que esos espíritus dejaban de atormentar la vida del rey Saúl. Entonces, no era que también tocaba él el arpa, sino la intimidad que él tenía con Dios. La relación. Porque vinieron los maestros de la ley y le dijeron a Jesús que él lo que hacía, lo hacía en nombre de Belcebú. Pero viene Jesús y le dice, ¿cómo Belcebú va a echar afuera a Belcebú? Entonces, si nosotros no tenemos una vida de santidad, va a ser muy difícil que los demonios que están en la iglesia sean ahuyentados por medio de una oración, por medio de una alabanza. Porque no se trata de cantar bien, no se trata de tocar bien. Ok, y para aquellos que dicen, claro que es importante, yo diría que sí es cierto, es muy importante, porque tampoco creo que vas a poner a cantar a alguien que está desentonado, ¿verdad? Tal vez te va a aturdir o algo así. A ver, pero si ese desentonado es el que mejor está adorando. Ok, si ese desentonado tiene lo más importante, que es una intimidad con Dios, es más que suficiente. Porque hay una parte donde Jesús menciona y dice, estos demonios solo salen con ayuno y oración. Y tal vez alguien podría pensar, bueno, si sé que voy a ir a orar voy a ir, mejor dicho, a liberar a un endemoniado, pues un día antes me voy a poner en ayuno y oración. No se trata de eso. Se trata que a través de tu ayuno y oración constantemente tengas una intimidad con Dios y por lo tanto vas a tener el respaldo de Dios. O sea, prácticamente que puedas permanecer en santidad, porque esa santidad significa apartado de, entonces... Apartado del mal. Ajá. Consagrado para Dios. Entonces el ayuno y la oración te mantiene en esa santidad que mencionas tú, es necesaria cuando eres un ministro, cuando hay personas que van a estar siendo
ministradas, vaya, por tu persona, pues, ¿no? Entonces, a mí me impacta mucho la vida de muchos adoradores. O sea, yo soy fan, y lo voy a decir aquí públicamente, soy fan de Kim Walker. O sea, ella canta o cantaba en Jesus Culture, ahorita ya es solista, o sea, por su cuenta. Y es una mujer que tú le escuchas adorar y automáticamente te conectas así como que en lo que ella está haciendo. O sea, tú lo percibes y se te facilita más conectarte a ti también con Dios. Y es por eso que uno hasta para eso tiene que tener cuidado. O sea, a quién escuchas, qué es lo que estás escuchando. Ujú. Como bien decían tú y el Moy en el episodio pasado acerca de la música, de que es tan poderosa la música que te puede cambiar tu estado de ánimo. O sea, puedes venir Ujú. bien triste y escuchar una canción y te va a poner bien feliz, o por el contrario, vienes feliz y te va a poner súper triste. Y luego estas personas que ni siquiera tienen una pareja y andan escuchando canciones dolidas, terminan súper enojados y ni siquiera Y tienen... es por eso que se le llama ministro de alabanza, Exactamente. porque te transmite, te ministra, pues, Sí. porque te está ministrando algo. Entonces, no es lo mismo, como decíamos en el episodio anterior, no es lo mismo que si tú estás pasando por un mal momento, agarres a escuchar una canción, X canción, y te pongas a llorar, a que llores escuchando una alabanza y que tu corazón, Se ha que sí vas a ministrado. llorar, pero que tu corazón va a ser ministrado y que tú sabes que terminando de llorar y desahogarte ahí, vas a tener paz en tu corazón. Ujú. Entonces, también la adoración no se trata de la cantidad de tiempo, sino la calidad con Ujú. lo que haces, con lo que haces, porque ahora vamos a recordar a Pablo y a Silas. Ujú. Fueron dos los que se necesitaron para que se abrieran las celdas De la de cárcel. la cárcel. Y todo eso pasó con el fin de que la vida del carcelero fuera Transformada. transformada y pudiera creer que existe un Dios vivo y lleno de poder. Entonces, realmente adorar a Dios, no porque estemos hablando este tema o porque sea ministro de alabanza, no es cualquier cosa, es algo muy delicado para hacer que la presencia de Dios, hoy en día somos muy bienaventurados porque existe muchos géneros dentro de lo que es, vamos a hablar, llamarle así, música cristiana, pero también hasta para esto existen ciertas canciones que, que realmente no todas van a cumplir con los requisitos para que o, o van a hacer que la gloria de Dios se manifieste en ese momento, porque en sí hay alabanzas en las cuales puedes estarlas escuchando y puedes estar haciendo tus tareas, puedes estar trabajando, pero también van a haber canciones que en momentos así te va a erizar la piel Ujú. y te va a llevar a una guerra espiritual. Entonces, mucho más ese tipo de alabanzas que son o sea, la palabra de Dios, lo que dice un versículo, un pasaje de la Biblia y tal cual se canta. O sea, Ujú. son de esas alabanzas que en lo particular aportan y ministran mucho mi vida. Entonces, la adoración, mm, vamos a resumirlo, más allá de cantar, es tu forma de ser, es tu estilo de vida con Dios. Ujú. Sí, yo creo que concluyendo, la adoración es esto, y se resume así bueno, no sé si me apoyas en esto. Yo Ujú. lo puedo resumir de otra forma y a lo mejor tú de otra. Pero para mí yo creo que resumiendo qué es la adoración es declarar y entender
quién es Dios para mí. O sea, qué es lo que yo deseo declarar acerca de Dios. Como te decía hace unos minutos, lo que tú reconoces de Dios, eso es lo que viene para tu vida. Entonces, ahí en tu casa aprovecha cualquier situación para adorarle. Y si no sabes cómo, o si dices tú, es que yo no sé cómo adorar en espíritu, cómo adorar en verdad, yo creo que puedes empezar pidiéndole a Dios eso. Dios, yo quiero que tú me enseñes a adorarte. Yo quiero aprender a tener esa comunión contigo, esa relación contigo en la que yo puedo ser transformada y esa transformación traiga fruto visible sobre mi vida. O sea, que las personas que me rodean puedan darse cuenta de que no soy la misma persona. Y yo creo que cuando una persona le pide esto a Dios creyendo que Dios lo va a hacer, esto viene y ocurre sobre tu vida. Entonces es bien necesario, y si algo podemos dejarte en este episodio, es que tú puedas acercarte confiadamente al trono de Dios y pedirle esto, decirle: Dios, yo no sé cómo adorarte, pero quiero aprender. Quiero adorarte de esta forma, quiero que mi estilo de vida sea de adoración, que sea un olor fragante delante de ti, porque a veces nuestra adoración no es un olor fragante, o sea, nuestra oración puede apestar literalmente Sí. el trono de Dios cuando nuestro corazón no es íntegro, cuando nuestro corazón no está limpio. Entonces, reconoce lo que tú sabes de Dios. Yo creo que esa es la manera en la que tú pudieras empezar. Si tú sabes que Dios es poderoso, que Dios es omnipresente, omnipotente, que Dios es un Dios de misericordia, de amor, que es clemente, que es tardo para la ira, pero grande en misericordia. O sea, lo que tú sabes. Yo creo que el mejor libro para empezar a aprender adoración 100% son los Salmos. O sea, lo escribió el mejor adorador, yo creo, que mencione la Biblia. O el primero, a lo mejor de los mejores, porque el Nuevo Testamento también tiene grandes testimonios de un momento, un tiempo de adoración muy poderoso, como mencionabas tú del apóstol Pablo, y entre otros. Pero si algo podemos aconsejarte en este momento es, puedas empezar por ahí, por los Salmos, para que tú sepas qué declarar acerca de Dios, quién es Dios, cuáles son sus características, sus virtudes, y de esta forma vayas familiarizándote un poco con Dios, con quién es Él. ¿Y tú cómo concluirías este episodio? Sí, yo lo que te pudiera decir es que si tú sabes tocar un instrumento, si sabes cantar, si te gusta orar, yo por lo regular tiendo toco la guitarra, pero hay momentos en los cuales pongo una alabanza de adoración de las que ministra mi corazón y, y empiezo a orar, y empiezo a orar. Hubo un momento en mi vida en el cual, porque hay también temperamentos dentro de la oración, porque yo me considero una persona muy pacífica, una persona muy introvertida, podría decirlo así, pero que cuando entro en la adoración es como que si mi forma de ser cambiara, llegara a hacer cosas que para otra persona serían locura, o que para otra persona diría: ay, está haciendo el ridículo. Bueno, ahorita me recordé De David, ¿no? de David, cuando él danzaba y dice que lo vio Su esposa. su esposa y se avergonzó de él porque David estaba casi que desnudo. Perdió la cordura David, pero agradó el corazón de Dios. Entonces, si a ti te gusta hacerlo con música, si a ti te gusta cantar, si a ti te gusta hablar en lenguas, que provoques el Espíritu de Dios, yo te apuesto a que te vas a volver adicto a tener una intimidad con Dios dentro de tu cuarto, de tu recámara, y eso mismo que estás viviendo en intimidad
ahí a solas en tu casa va a ser un fruto en el momento en que estés en la iglesia y vas a ver que vas a ministrar la vida de muchas personas porque van a haber personas que te van a escuchar y no cantar porque tal vez solo tocas un instrumento, pero te van a decir, yo no sé qué tenés que al momento en que tocas la guitarra, que tocas la batería, ministras mi vida, pero es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios. Entonces, yo lo que te pudiera decir es que busquemos a Dios, que realmente antes de subir al altar, en nuestra mente nosotros reflexionemos, ¿será que yo lo estoy haciendo por adorar a Dios? ¿O será que yo lo estoy haciendo por querer sorprender a alguien? Me recordó ahorita que dice que había un joven que estaba en un grupo de música cristiana, supongo que en su iglesia, y llegó el momento en que él tuvo que morir y llegó al cielo y estuvo delante de la presencia de Dios y le dice Dios, vi en la manera en que me cantabas. Sí, Señor, le dice, ahí estábamos todos juntos con el grupo cantándote, le dice, tocando para ti. ¿Cuál grupo? Le dice. El grupo de alabanza, le dice, donde yo estaba. Yo solo te miraba a ti. Yo solo te miraba a ti, le dice. Entonces, qué agradable va a ser que en el momento en que nos presentemos delante de su presencia, Él pueda estar contento con lo que nosotros hacemos. Entonces, sin alargar más esto, yo lo que quisiera dejar en tu corazón es que en todo momento nosotros podamos sentir esa adoración, apasionarnos por la presencia de Dios y que su Espíritu Santo ministre en nuestro corazón y que nosotros podamos ser como un puente para la congregación. Sí, porque yo creo que, ahora sí ya para concluir, yo creo que cuando una persona adora en espíritu y en verdad, crea una atmósfera en ese lugar, en quienes lo rodean, que todo es posible, pues, o sea, en ese momento dices tú, o sea, esto puede ocurrir, o sea, es una atmósfera como que te impulsa, como que te llena de fe, que dice literalmente todo es posible. Y entonces trata de hacer esto, de que tu adoración lleve esa conexión a las personas con Dios y que tu vida siempre sea un ejemplo para otros, que tu vida ministre la vida de otros. Y si no es así, porque es claro que no todo el tiempo vamos a tener el mejor genio, el mejor carácter. Hay situaciones en nuestra vida que nos sacan de esto, de la perfección que nosotros deseamos, pero es normal, somos seres humanos y yo creo que pues ninguno somos perfectos, ¿verdad? Entonces hay que echarle ganas en esto y buscar siempre en todo tiempo adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces con esto concluimos. Si llegaste hasta este momento, te damos muchas gracias. Te invitamos a que lo compartas con tus hermanos de tu iglesia, en tus grupos de WhatsApp, en tus estados. Si tomas alguna captura, etiquétanos. Queremos hacer que más personas vean estos episodios, que puedan escuchar estos temas tan importantes para nuestra vida. Y pues ser instrumento, ese es nuestro deseo, ser instrumento de Dios para ministrar la vida de otros. Así que te damos muchas gracias y esperemos que sigas teniendo un buen día. Que Dios te bendiga.